Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso vamos a analizar la estabilidad de redes de polarización típicas de transistores bipolares. Este tema quizás le resulte más útil o interesante a los estudiantes universitarios de una carrera de ingeniería electrónica, por ejemplo, o tecnicatura en electrónica. Eh, Bien, ¿qué es la estabilidad del punto de trabajo? Básicamente es analizar qué tanto varía la corriente o la tensión en función de algún parámetro de interés. En este caso, el parámetro de interés sería o sea, nuestra variable sería la temperatura y nuestro parámetro de interés sería, por ejemplo, la corriente de colector. Bien, a la izquierda tenemos una polarización fija, en el medio tenemos una polarización por colector base o por realimentación de colector, y a la derecha tenemos una polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor. ¿Por qué hago la aclaración de más resistencia de emisor en el último circuito? Porque nosotros podríamos tener un divisor de tensión en la base y prescindir de la resistencia de emisor o de colector, pero ahí pierde el chiste, porque la estabilidad de esto se logra, de este circuito del polarizado por divisor de tensión, se logra cuando hay resistencia de emisor. Bien, entonces, ¿qué parámetro vamos a barrer en temperatura para ver qué tanto varía? Va a ser la corriente de colector, en este caso. Los tres circuitos están diseñados para que la corriente de colector a más o menos 20-25 grados tenga un valor de aproximadamente 2 miliamperes, cosa de que los tres circuitos estén en las mismas condiciones, ¿cierto? Y podamos hacer una comparativa, porque si no, no tendría sentido si no están polarizados para el mismo punto de trabajo. Bien, el tema del diseño se lo dejo como tarea a ustedes. Cualquier cosa me consultan, me lo hacen saber en los comentarios. Eh, Acá fíjense un detalle que es que el polarizado por divisor de tensión tiene solamente la resistencia de emisor y no tiene resistencia de colector. ¿Por qué? Porque el elemento que controla o que estabiliza en este circuito es la resistencia de emisor. Y ese elemento eh, debería ser el mismo para los tres circuitos. Ustedes me dirán, sí, pero en la polarización fija, RC no estabiliza. Es verdad, pero fíjense que habíamos dicho que los tres circuitos deberían estar en las mismas condiciones y para ello deberíamos tener un solo resistor en cada malla de salida de continua. Fíjense que el primer circuito tiene un solo resistor en la malla de salida, el, el primero y el segundo tienen una sola resistencia, y el tercero también debería tener una sola resistencia. Pasa que si nosotros usamos resistencia de colector, el valor de la resistencia de emisor no va a poder ser el mismo que la RC de los dos circuitos restantes. Entonces, la idea sería ver cómo influye una resistencia de emisor del mismo valor que la RC de los otros dos. ¿Se entiende? Bien, para hacer el barrido en temperatura, tomamos estas sentencias, que fíjense que dice step temp, barrir la temperatura desde menos 25 grados a 125 grados Celsius en pasos de 1 grado. Hacer, calcular el punto de trabajo para ello. Este es el operating point. Bien, ¿qué más? Bueno, acá en este caso, como ya lo tengo eh, simulado, me aparece directamente la gráfica. Pero ustedes para ir simulando, para ir obteniendo cada valor de corriente, simplemente fíjense que acá se acercan el cursor, les aparece la flechita, la sonda de corriente, y con eso van pinchando sobre la resistencia y van obteniendo el valor de la corriente de colector, ¿cierto? Como la beta es de 200, la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor. Acuérdense que la corriente de colector es beta veces la corriente de base y a su vez también es beta veces más uno la corriente de base.
la corriente de emisor. Entonces, si la beta es mucho mayor a uno, las corrientes de emisor y de colector son prácticamente iguales, que eso es lo que sucede en este caso. Bien, entonces ahora simplemente corremos la simulación. Acá en este caso ya tengo marcado eh, la curva que corresponde a qué circuito. Fíjense que la curva en verde es para la polarización fija, la curva en azul para la polarización por colector base y la curva en rojo la polarización por divisor de tensión más RE. ¿Cuál es más estable de esto? Fácil, tengo que ver cuál de estas curvas es la que tiene menor variación, menor pendiente. Acuérdense que les había dicho que más o menos para 25 grados debería tener una corriente de colector de eh, casi 2 miliamperes. Eso efectivamente se corrobora. Fíjense acá. Tengo para polarización por divisor de tensión tengo 2 miliamperes casi. Para colector base también. Y para polarización fija también. ¿Quién es la que menos varía de todo esto? La polarización por divisor de tensión. Acuérdense que acá hemos trazado la corriente de colector en función de la temperatura. Fíjense que está la corriente por R2. R2 es la resistencia de colector del primer circuito. R4 es la resistencia de colector del segundo circuito. Y R7 es la resistencia de emisor del tercer circuito. Esto normalmente se hace en un ensayo en el laboratorio, donde hay dos formas de hacer esto. Una es una forma cualitativa y la otra es cuantitativa. Cualitativa es simplemente, por ejemplo, darle calor sin medir la temperatura y ver, midiendo con el tester, ¿cierto? ¿Qué tanto varía la corriente de reposo? Vamos viendo una tendencia, digamos, de varía más rápido, mucho, poco. Eso sería cualitativo. Para hacerlo cuantitativo, tendríamos que colocar el circuito en un horno cuya temperatura se maneje de manera controlada, ¿cierto? Que haga el barrido en temperatura de forma controlada, desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Eso sería lo ideal. Obviamente, ese tipo de herramienta generalmente uno no la tiene, así que uno se la puede rebuscar, por ejemplo, usando una resistencia calentadora que la puede ser una resistencia de potencia de un valor bajo, por ejemplo, esa resistencia de tipo cerámica, hacemos que a través de ella circule una corriente considerable, cosa de que se vaya calentando, y esa resistencia de potencia la acoplamos mecánicamente al transistor, y entre ellas ponemos una sonda de temperatura, que normalmente los testers las traen, y ahí podríamos medir la temperatura y después con otro tester tomar lectura de la corriente o de la tensión o de todo lo que queramos medir, ¿cierto? Y ahí nos fabricaríamos, entre comillas, un hornito eh, con variación de temperatura controlada. Bien, si hay alguna pregunta más sobre este tema, me lo hacen saber en los comentarios, pero creo que se dio a entender el mensaje, así que bueno, nos vemos en la próxima.